el proyecto de estadística descriptiva, el cual es el impacto de las bebidas energizantes en la presión sistólica. Entonces, las bebidas energizantes son bastante populares entre jóvenes y adultos, pero estas generan problemas cardiovasculares. Entonces, nosotros queremos saber cómo afectan las bebidas energizantes la presión arterial sistólica. Nuestro plan de recolección de datos consistió en un entorno controlado, el cual fue la página de web de The Island, seleccionar 100 participantes de dos ciudades, las cuales fueron Helsinki y Nagasaki, 50 participantes de cada ciudad. El procedimiento consistió en una medición inicial en la presión arterial sistólica y luego el consumo de dos latas de bebidas energizantes, lo de esperar de 10 a 20 minutos para volver a tomar la presión y conseguir los datos que queríamos. Ahora haremos una comparativa entre las estadísticas descriptivas de ambas ciudades. Estos fueron el resumen de los datos más importantes, pero los datos claves son que en promedio había un aumento moderado en la presión arterial. Luego que hubo una amplia variación de resultados entre los participantes y algunos experimentaron cambios bastante significativos. Ahora en la ciudad de Takasaki, este es el resumen de los datos igual, pero los datos son que hubo un incremento bastante similar que la ciudad anterior, que los resultados en esta fueron más variados y había más dispersión de datos. Y como hallazgos significativos, tenemos que en ambas ciudades el aumento de la presión sistólica aumentó, que la variabilidad de las respuestas era bastante notable y que los cambios van desde descensos hasta aumentos notables. En las conclusiones son que el consumo de bebidas energizantes generan cambios bastante variados, cada persona tiene un cambio completamente diferente a los demás, con cambios que van desde una reducción de -8 hasta un aumento de +19. En este primer histograma observamos la presión sistólica antes del tratamiento. Ambos grupos muestran distribuciones similares, concentradas en el rango de 125 a 134, lo que confirma que los grupos eran comparables al inicio del estudio. Ahora, en el segundo histograma mostramos la presión después del tratamiento. Aquí vemos que ambos grupos mantienen valores elevados en rangos similares, sin diferencias visuales marcadas, lo que sugiere que ningún tratamiento logró reducciones significativas. Ahora, sin embargo, en este tercer histograma es el más revelador. Muestra la diferencia o cambio en cada muestra. Los valores positivos indican aumento de presión. Takasaki muestra aumentos más pronunciados con un pico entre 6 a 10, mientras que Helbing presenta aumentos más moderados con un pico de 1 a 5. Ahora, ambos tratamientos aumentaron la presión arterial, pero Helbing tuvo un efecto menos hipertensivo que Takasaki. Ninguno de los dos tratamientos fue efectivo para reducir la presión sistólica. Luego realizamos los gráficos de probabilidad normal para comprobar si los datos seguían una distribución normal. Entonces, en ambos casos los puntos se ajustaron bastante bien a la línea diagonal, tanto en las mediciones del antes como después del consumo. Esto nos indicó que los datos no se desvían mucho de una distribución normal, lo que nos permitió aplicar análisis más precisos para comparar las medias y evaluar los cambios de manera confiable. En resumen, los resultados de este gráfico respaldan que el aumento de la presión fue consistente y no producto del azar. Finalmente, con el gráfico de caja y bigote comparamos visualmente la presión sistólica antes, después y la diferencia entre ambas mediciones. En los tres gráficos se puede observar que las medianas aumentan después del consumo, lo que confirma que casi todos los participantes tuvieron un incremento en su presión sistólica. También se aprecian algunos valores atípicos, sobre todo en Helbig, donde algunas personas mostraron un aumento más fuerte, probablemente por su sensibilidad a la cafeína. En general, estas gráficas de caja y bigote demostraron que el efecto de la bebida fue similar en ambas ciudades y que la tendencia al alza fue clara en los datos. En conclusión, nuestro grupo comprobó que las bebidas energizantes sí alteran la presión sistólica, aunque el aumento no sea extremo. Esto demuestra que la cafeína y la taurina afectan directamente el sistema cardiovascular, al menos durante los primeros minutos después del consumo. Entre nuestras recomendaciones está no abusar de estas bebidas, especialmente en personas con problemas de presión o que ya consumen mucha cafeína. También sugerimos que se hagan estudios con más variedad de edades y condiciones físicas y que se promueva la educación sobre el consumo responsable en este tipo de productos. Finalmente, este proyecto nos ayudó a aplicar la estadística de manera práctica y a entender cómo los datos pueden reflejar cambios reales en el cuerpo humano.